Pues ahora sí, es la hora en punto. En la Ciudad de México son las 5 de la tarde. Ustedes están en muchos lugares diferentes. Gracias de verdad por estar aquí. A nombre del Centro de Estudios del Bienestar del ITAM y la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, les doy la bienvenida. Yo soy Margarita Tarragona y para mí de verdad es una gran emoción poder estar hoy juntos y darle las gracias en particular al doctor Gerardo Leiva, porque realmente él es el que hizo esto posible con una eficiencia increíble. Les quería contar cómo surgió la idea de tener esta conversación hoy. Salió el World Happiness Report, el reporte mundial de felicidad, hace una semana, y Gerardo y yo empezamos a hablar, que estábamos entusiasmados con los resultados, empezamos a hablar de algunos de ellos y dijimos, ay, qué interesante sería hablar con algunos colegas que también están metidos en estos temas y tener una conversación informal, relajada, sobre estos resultados del reporte mundial de felicidad. Y Gerardo dijo, ¿por qué no lo hacemos? Y en cuestión de minutos empezó a organizarlo y con su poder de convocatoria, pues logró juntar este panel que realmente es un honor para nosotros poder presentar esta tarde y pues les agradezco muchísimo. En un momento voy a presentar a cada uno de ustedes. Quisiera decirles a las personas que nos acompañan que esto está siendo grabado. Las personas que están en el público no se ven ni se oyen, pero su participación puede quedar grabada en el chat, entonces para que estén conscientes de eso. Y como les decía, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas hacia el final. Creo que eso es siempre lo más enriquecedor y se puede participar en ella justamente a través de la herramienta de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla y vamos a estar viéndolas a lo largo de la conversación, pues las vamos a responder hacia el final. Bueno, pues quisiera ahora sí presentar a este panel de lujo internacional que nos acompaña esta tarde y por orden alfabético quisiera presentar al doctor Roberto Castellanos. El doctor Castellanos es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro por el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hace más de 20 años e integrante del comité académico de la Cátedra Francisco I. Madero, iniciativa de la UNAM y del INE. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha publicado muchos artículos académicos en diferentes revistas arbitradas, artículos de divulgación y también colabora de manera regular con la publicación México Social. Sus líneas de trabajo son la investigación sobre el bienestar subjetivo y las políticas públicas, el desarrollo democrático, la cultura cívica, los derechos de la infancia y el desarrollo y análisis institucional. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. El doctor Gerardo Leiva Parra, que como les digo es el mastermind que permitió que organizáramos este evento, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene una maestría en Economía por el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, y otra en Ciencia Regional por la Universidad de Cornell, donde también hizo su doctorado, especializándose en crecimiento y desarrollo económico. Además de haber dado clases de teoría económica en distintas universidades, hace 24 años trabaja en el INEGI, donde ha sido analista, asesor de 3 presidentes de la institución, director de censos económicos, director general adjunto de estadísticas económicas y desde el 2009 director general adjunto de investigación, desde donde ha impulsado la incorporación de diversas innovaciones temáticas y metodológicas. He de decir que realmente el doctor Leiva Parra ha estado a la cabeza de la medición del bienestar subjetivo en México. Fue integrante del grupo de expertos en medición de la pobreza de la ONU, conocido como el Grupo de Río, y del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Sus principales líneas de trabajo están relacionadas con la medición de la pobreza, la desigualdad, el bienestar y el progreso social, la medición de la actividad económica y el uso de Big Data o grandes datos como una alternativa para generar información estadística y geográfica, y nos va a hablar hoy justamente de eso. Tenemos también el gusto de contar con la doctora Lina Martínez, quien es doctora en políticas públicas por la Universidad de Maryland. También tiene una maestría en educación y en desarrollo humano por la Universidad de Manizales. Me pareció muy interesante esto y de hecho su pregrado fue en literatura, ¿verdad, Lina? O en letras,
Qué interesante. Filosofía y literatura. Fascinante. Ella es experta en bienestar subjetivo y estadísticas subjetivas. Yo no sabía qué son las estadísticas subjetivas. Y el análisis y evaluación de políticas públicas. Es directora del Observatorio de las Políticas Públicas, POLIS, de la Universidad ICESI, en Colombia, donde también es profesora. Y sus investigaciones actuales se centran en el bienestar subjetivo, la evaluación de políticas públicas, las políticas urbanas y la provisión de bienes públicos, así como la economía informal. Es autora de decenas de artículos académicos de investigación y de 2 libros, uno sobre la satisfacción de los ciudadanos con los servicios gubernamentales y los bienes públicos, y otro sobre las intervenciones de bienestar en el trabajo en Estados Unidos. El doctor Mariano Rojas, la doctora Martínez hoy nos acompaña desde Escocia, ¿verdad? O desde Gales, perdón, desde Gales. El doctor Mariano Rojas desde Granada, en España. El doctor Mariano Rojas es economista, uno de los líderes internacionales en el estudio de la felicidad y de la relación entre esta y distintos factores económicos y sociales. Es costarricense, aunque vivió muchos años en México, donde fue profesor e investigador de la UPAEP y el Flaxo, y actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Granada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Estudios de Calidad de Vida. Una de sus principales contribuciones ha sido aportar una perspectiva latinoamericana a la comprensión del bienestar y el progreso. Ha publicado más de 100 artículos científicos y capítulos de libros, y es autor de un libro, The Measurement of Progress and Wellbeing, o el Medición del Progreso y el Bienestar, una propuesta para América Latina, y el libro El Estudio Científico del Bienestar. Y todo esto fueron versiones muy abreviadas de sus semblanzas. Bienvenidos todos, muchas gracias. Si me permites aprovechar para presentarte, porque sé que no te vas a querer presentar tú misma. Gracias. ¿No? Margarita Tarragona Sáez es doctora en Psicología por la Universidad de Chicago, profesora en la práctica y directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es docente de Psicología Positiva para la Universidad de Pensilvania, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, autora de artículos académicos y el libro Tu Mejor Tú. Y bueno, pues Margarita es, desde mi punto de vista, yo creo que muchas personas coinciden conmigo, el referente más importante de la psicología positiva en México. Ay, muchas gracias. Fue mi profesora de psicología positiva en la Ibero, y pude atestiguar el gran dominio que tiene del tema, y la calidad de las relaciones con las máximas estrellas de la psicología positiva en el mundo, que trajo como profesores a nuestro programa de estudios en la Iberoamericana. Margarita Tarragona, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el plan de hoy es que cada uno de nosotros comente sobre uno de los capítulos del Reporte Mundial de la Felicidad, que como saben es un ejercicio de medición de la felicidad que se realiza año con año por la organización Gallup, las Naciones Unidas, e investigadores de universidades en todo el mundo. Y cada uno de nosotros va a ofrecer no tanto una síntesis, sino una reflexión sobre cómo algunos de los hallazgos de este Reporte Mundial de la Felicidad se relacionan con nuestras áreas de investigación y de aplicación. Y entonces empezamos por Mariano, ¿verdad? Pues bueno, gracias. Sí, me pidieron que hablara sobre el capítulo 1, que es un capítulo de prospectiva y trata de plantear la agenda para los próximos 10 años. Y entonces, pues lo que voy a hacer son unas reflexiones generales. Aprovecho pues para dar las gracias a Margarita, a Gerardo, que me llamó y me localizó y hablamos, ¿no? Para invitarme, y a la Sociedad de Psicología Positiva en México, ¿no? También por esta invitación. Yo quisiera ubicar, digamos, este reporte del 2023 dentro de lo que es la tendencia, ¿no? Yo creo que el momento en que estamos es un momento en que empezamos a hablar de políticas públicas, pero esto es una tendencia, digamos, este es el 11º
reporte de felicidad del World Happiness Report. El primero se realizó en el 2012. Hubo algún año por ahí donde no hubo reporte porque inicialmente se iba a hacer cada 2 años y luego pues ya se está haciendo cada año. Y el World Happiness Report pues tiene un atractivo para periodistas que es presentar un ranking. Y tal vez el ranking no es lo importante, porque el ranking pues depende mucho de la pregunta que se utilice para medir felicidad, y también no queda muy claro dónde están los niveles de diferencia estadísticamente significativa entre un país y otro. Pero el World Happiness Report lleva además una serie de discusiones sobre las variables que inciden en la felicidad y de capítulos académicos interesantes que creo que es lo que van a hablar muchos de ustedes hoy. En realidad, pues esta es una preocupación que emerge desde hace más de 70, 80 años, donde hay cierto malestar con la utilización del crecimiento económico como indicador de progreso social. Desde los orígenes de la construcción de las cuentas nacionales de producción, el economista Kuznets ya afirmaba que el PIB no es un buen indicador de desempeño social. Y vimos en las últimas décadas del siglo pasado que varios economistas y incluso algunos políticos decían, vea, este no es el camino. Asociar progreso con crecimiento económico no es el camino. A finales del siglo pasado, empieza esta investigación de bienestar subjetivo, una etapa germinal donde hay economistas, sociólogos, psicólogos haciendo investigación, ya no reflexionando sobre la felicidad, que era lo que se hacía siempre desde Aristóteles e incluso antes en China, sino haciendo investigación. Y el World Happiness Report se basa en esta idea de hacer investigación sobre la felicidad y reportar los principales hallazgos. Y entonces es dentro de este cuestionamiento del PIB como indicador de progreso, de crecimiento, que surge esta tendencia de bienestar subjetivo, donde nos empezamos a preocupar por el medio ambiente. Nos damos cuenta que la concepción de progreso como crecimiento económico pues tiene un efecto colateral muy fuerte en el medio ambiente y en las generaciones futuras. Nos damos cuenta que las sociedades no están más a gusto y vemos problemas de manifestaciones sociales. Incluso ahora preocupa mucho el tema demográfico. Vemos sociedades donde la población está cayendo aceleradamente, y es algo muy básico en los seres humanos. En promedio las sociedades crecían, había hijos, niños, y ahora las pirámides demográficas se están invirtiendo. Y hay otra serie de temas que yo llamaría límites humanos del crecimiento económico, donde vemos que los seres humanos empiezan a tener desesperanza, problemas de salud mental, salud física, asociados a un ritmo cada vez más competitivo. La globalización ha acelerado y expandido la competencia, y eso genera una serie de presiones en el trabajo, en la conciliación entre hogar y trabajo, y empezamos a ver una serie de problemas físicos, mentales, de desesperanza, y asociado a ello consumo de drogas. Entonces, dentro de esa tendencia es que surge la investigación de felicidad, primero en una etapa que yo diría que fue inicios del siglo XXI, fue básicamente posicionar el tema en el mundo académico. Era la época donde la subjetividad era algo nuevo, donde la interdisciplinariedad era algo nuevo, y entonces se posicionó el tema en el ambiente académico. Luego
allá por el 2009-2008, empezó la acción por convencer a las oficinas de estadística de medir la felicidad. Era muy importante porque esto acreditaba la medición como algo válido, ¿no? Como información útil. Esa etapa fue muy difícil, Gerardo está presente y se acordará de los momentos del 2009 e incluso un poco antes, donde las oficinas de estadística todavía no estaban muy acostumbradas a eso. Hay que felicitar a INEGI porque es de los pioneros en estas mediciones allá por el 2012, pero en el 2009-2008 era muy difícil acreditar una medición oficial por un instituto, digamos, de estadística oficial. Ya tenemos posicionamiento del tema y ya tenemos medición. Y ahora estamos en la etapa de políticas, tanto públicas como privadas. Y ahí es donde el capítulo 1 dice, ve, hay unas 2, 3 áreas que son importantes, ¿no? Y es lo que quisiéramos enfatizar en los próximos años para dirigirnos a la política pública. Una que es bastante abstracta, que es generar virtudes, el carácter de las personas, y entonces, ¿qué tipo de educación, qué tipo de formación genera ciudadanos con actitudes prosociales, que sean además pues, ciudadanos con comportamientos cívicos? Luego hay otra que es tal vez la que en política está adquiriendo más relevancia, que es hacer análisis costo-beneficio desde el punto de vista de bienestar. Y entonces empezar a usar estos indicadores de bienestar subjetivo para medir las distintas opciones de asignación de recursos e indicarle a los gobiernos dónde pueden hacer un mayor impacto de bienestar. Y luego pues mencionan otra área que es justificar el bienestar subjetivo por el lado de las sinergias. Y esto es, la gente más feliz es más longeva, es más prosocial, se comporta, digamos, con prácticas de salud más sanas, y entonces puede ser un justificante para que los políticos pongan la atención en el bienestar subjetivo. Ahora, dicho esto, yo creo que desde el punto de vista de América Latina, tenemos que ser un poco cuidadosos. Hay limitaciones en este reporte de bienestar, digamos, subjetivo del World Happiness Report. Lo primero que hay es un problema con la variable clave. El World Happiness Report no usa la satisfacción de vida, sino que usa la llamada escalera de Cantril, la mejor vida para usted. Y mis investigaciones muestran que para América Latina estas dos variables no se comportan de manera parecida. O sea, América Latina no está bien representada con esta variable de mejor vida para usted. Y eso se ve muy claramente cuando vemos cómo rankean los países con una variable como la que usa el World Happiness Report o con la que usa la encuesta mundial de valores, que la encuesta mundial de valores usa la satisfacción de vida. Y los países latinoamericanos rankean muy distinto con una u otra variable. Y además, el World Happiness Report no solo usa esa variable, que no es, desde mi punto de vista, la más adecuada, sino que usa un marco analítico para explicar esta variable, que se basa en 6 factores que mide la Gallup. Y la Gallup mide 6 factores, pero deja por fuera otros factores que son relevantes. Entonces, quizás el factor más relevante que la Gallup no está midiendo y que por ello el marco analítico del World Happiness Report no considera, es todo este tipo de relaciones que yo llamo de gozo compartido. No las relaciones de apoyo, que esas sí se miden, o de confianza, sino las relaciones de gozo, de compartir un momento, que vienen desde la familia extendida, los amigos. Eso no está
ni en el World Happiness Report, ni en la Gallup, y por lo tanto no aparece en el marco de ahí. Y entonces ya para acabar, pues mi recomendación es para quienes hagan investigación, que pongan atención al World Happiness Report, pero no se limiten al World Happiness Report, porque es una visión muy anglosajona y creo que América Latina puede aportar, enfocándose en otros factores que son relevantes y que nos llevan a tener alta felicidad, aún en condiciones que económicamente e incluso en criminalidad, violencia, no son muy favorables. Entonces, creo que hay que hacer la advertencia para que no seamos solo seguidores, sino también que podamos contribuir al debate y la discusión mundial sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Mariano. 10 minutos son muy pocos para todo lo que tenemos que aprender de ti. Muchas gracias. Me encanta este concepto del gozo compartido. Muchas gracias. Pasemos ahora con la doctora Lina Martínez, que nos va a hablar de factores que tienen que ver con la confianza y otros factores sociales reportados por este Informe Mundial de la Felicidad. Adelante, Lina. Gracias, Margarita. Mira, en mi lectura yo me iría con, o lo que me quedó dando vueltas en la cabeza fueron como 4 factores. El primero es la importancia de la resiliencia durante la pandemia. Desde inicios de la pandemia estábamos viendo que los ratings de bienestar subjetivo no habían cambiado mucho, más que bienestar subjetivo, la escalera de Cantril, haciendo la acotación que acaba de hacer Mariano, de la medida que utiliza el World Happiness Report, no han habido cambios sustanciales y este año el reporte, incluye un año más, que fue el 2022, y hemos visto que la percepción de la mejor vida posible no ha cambiado durante el tiempo de la pandemia. En estos 3 años, más o menos nos hemos mantenido estables en la percepción de la mejor vida posible. Han habido variaciones respecto tanto a las emociones positivas o negativas que se han experimentado en el mundo, pero en general la medida de bienestar subjetivo ha sido muy estable. Y en muy buena parte de la explicación está dado por lo resilientes que hemos sido frente a las adversidades y las consecuencias que ha tenido la pandemia. Entonces creo que en general el mensaje del reporte es un mensaje muy optimista y creo que la resiliencia de los individuos respecto a la magnitud de la crisis que hemos vivido con la pandemia es como el primero. Una segunda reflexión que me deja el reporte, o por lo menos el segundo capítulo, que está muy centrado sobre el ranking de los países y el papel de la confianza y de la benevolencia, es los cambios en las evaluaciones de vida, que vuelvo al punto que estaba haciendo ahora Mariano respecto a la medida. Pareciera que los cambios, pareciera que no hubiera sensibilidad en la medida respecto a cambios de contexto. Si después de la pandemia, básicamente los niveles de percepción de la mejor vida posible no cambian en consecuencia de la magnitud de una pandemia y de todo lo que ha sucedido en los últimos años, entonces sí será la medida adecuada para hacer mediciones de satisfacción con la vida o de bienestar subjetivo. Si bien los cambios respecto a la pandemia se han mantenido estables, sí hay cambios importantes en Ucrania y en Rusia. La gente en Ucrania particularmente sí ha mostrado reducciones importantes en satisfacción con la vida y reducciones que los que estamos acostumbrados a ver los datos en la escala de 0 a 10, un cambio en la brecha, por ejemplo, de 2 puntos o de 1 punto es mucho, y de esa es la magnitud de los cambios que se están viendo en Ucrania. Entonces esto me lleva un poco más a la reflexión de esos cambios en el contexto que sí se ven reflejados en las medidas son como consecuencia de que es consecuencia de las guerras, posiblemente una pandemia frente a eso no hubiéramos tenido mucho para hacer, pero frente a una guerra sí, o la naturaleza de la decisión de entrar en guerra, las consecuencias que eso tiene. Entonces creo yo que los cambios de contexto están más determinados como por la naturaleza del nivel de decisiones que se tienen que tomar frente a eso y cuáles son las implicaciones que tiene con la gente, con las demás personas. Entonces, si bien yo me acojo bastante a la acotación de Mariano respecto al uso de la medida,
sobre todo en los países latinoamericanos, que en Colombia también hemos visto que la medida de country no es necesariamente la más apropiada para hacer estas mediciones, pero también captura otros aspectos de contexto que posiblemente están develando otro tipo de naturalezas en los cambios en los que somos más sensibles en términos de nuestra satisfacción con la vida o nuestro bienestar subjetivo. Me parece que nos deja mucho en términos de reflexión de cómo puede cambiar nuestra satisfacción con la vida respecto a un evento como una pandemia sobre el que no tenemos ningún control, pero sí sobre una guerra, que es algo sobre lo que se tiene control y que es algo que queda en la decisión de hacedores de política pública y de gente que está en posiciones de tomar decisiones sobre la vida de otros. El tercer punto, y que posiblemente me ha dado más vueltas en la cabeza, posiblemente por los lentes desde donde veo los problemas, y es desde las políticas públicas, y es el rol de la confianza. Los países escandinavos se mantienen en el ranking una y otra vez, vuelven y repiten, a veces uno está primero, otro está de segundo, pero siempre se mantienen más o menos los mismos en el ranking. Y la confianza en las instituciones es un factor que cada vez tiene mayor fuerza explicativa en por qué la gente tiene mayores niveles de bienestar subjetivo. Entre mayor el nivel de confianza en las instituciones, pues más alto el bienestar subjetivo, y los niveles de confianza están inclusive asociados con el número de muertes durante la pandemia. Estoy casi segura que todos los que estamos en este panel con frecuencia se nos preguntan, o en los medios de comunicación o hacedores de política pública, bueno, y todo esto que usted estudia, entonces yo cómo lo puedo poner en práctica en mejores políticas públicas, en mejores prácticas. Entonces creo que nos vamos a tener que acostumbrar a hablar del papel de la confianza institucional. Y el papel de la confianza institucional es hablar de instituciones más honestas, de políticos que sean capaces de mantener sus promesas, de no hacer políticas populistas. Y ese no necesariamente es el nombre del juego, particularmente en América Latina. En América Latina nosotros somos una sociedad desconfiada con el otro, desconfiada con las instituciones. Un reporte reciente del Banco Mundial mostraba que América Latina es la región del mundo donde hay mayores niveles de desconfianza. 7 de cada 10 latinoamericanos desconfían de sus instituciones, y tenemos sobradas razones para hacerlo. Los niveles de corrupción, los malos manejos administrativos. Entonces, creo que en términos de política pública esto implica una forma distinta de aproximarse no solamente a la política, sino de hacer políticas públicas. Y es una forma de hacer políticas públicas a la que no estamos acostumbrados a hacer. El juego político en la región es completamente diferente y muy distante a la construcción de confianza. Y eso es más difícil de implementar cuando la variable de confianza es mucho más difícil de crear. En política pública, como en los problemas en la vida, los problemas que se resuelven con plata son los más sencillos de resolver. Entonces, si en política pública tú tienes que hacer una escuela, solamente necesitas los recursos, haces la escuela, entregas la escuela y ya está. Pero la confianza va mucho más allá de las discusiones binarias de política pública, si aumentamos cobertura o mejoramos calidad de los servicios públicos. La confianza o el tejido social o el bienestar subjetivo son constructos mucho más complejos en términos de su implementación, y parten de instituciones más honestas respecto a lo que pueden hacer y el uso de los recursos, donde no es solamente tratar de generar mayor recursos para el gobierno para entregarle mayores bienes y servicios a X o Y población, sino ser transparentes en lo que se hace, ser honestos en lo que se hace y tener políticas compasivas, que realmente eso no hace parte del talante de la forma en que se hace política pública en la región. Entonces, creo que vamos a tener que empezar a construir un discurso sobre cómo crear confianza en la forma de hacer políticas públicas. Los que estamos en este campo estamos familiarizados con que, bueno, y el bienestar subjetivo, ¿qué? Y al menos tenemos un recurso cercano que es la felicidad, donde la gente puede relacionarse y puede entender qué es la felicidad, pero la confianza institucional y la confianza interpersonal, creo que el proceso pedagógico
de aproximar ese concepto a la forma de hacer política pública va a ser mucho más complejo. Entonces, ese es el mensaje que a mí me queda dando más vueltas. Y por último, el mensaje más optimista, que es la benevolencia, cómo han aumentado los actos prosociales, donaciones, se me olvidan las otras variables con las que se miden los actos prosociales, donaciones y actos de voluntariado, es la otra variable, que han crecido en el mundo como consecuencia de la pandemia y que han tenido un incremento muy importante, por ejemplo en Ucrania, donde se han aumentado 70% de comportamientos prosociales en el marco de la guerra. Entonces yo me quedo con una lectura muy optimista de lo que está mostrando el reporte sobre una resiliencia importante de todos los individuos para superar la pandemia, de una gran solidaridad y creación de redes sociales, que es lo que nos ha ayudado a mantenernos a flote en cara de una crisis de esta magnitud, pero también un reto mucho más grande de pensar qué hacer en términos de política pública y cómo hacer aplicable la construcción de tejido social o el fortalecimiento de la confianza en las instituciones o la confianza en el vecino. Empecemos por ahí, porque la confianza en la gente que no conocemos es muy baja. Entonces creo que nos deja unos retos muy grandes en términos de entonces qué, y esto cómo se implementa y qué se puede hacer y cómo se puede poner en práctica. Entonces, creo yo, teniendo un minuto, creo que esos han sido los mensajes con los que yo personalmente me he quedado en la lectura que he hecho del reporte. Muchísimas gracias, Lina, y dando muestras que estás en el Reino Unido, puntual al segundo, los 10 minutos. Okay. Muchísimas gracias. Tantas ideas estimulantes que en un momento seguiremos discutiendo. Pasemos ahora con el doctor Roberto Castellanos, que nos va a hablar de una de sus áreas de especialidad, que es justamente la de las políticas públicas y cómo están estas descritas en los hallazgos del Reporte Mundial de Felicidad. Adelante, Roberto. Margarita, muchísimas gracias. Quiero empezar por, evidentemente, agradecer a ti, Margarita, del Centro de Estudios de Bienestar del ITAM, y por supuesto a Gerardo por esta extraordinaria iniciativa y por el pretexto de convocarnos y de tenernos aquí reunidos. Y la verdad es que también es un honor compartir con ustedes mismos, pero también con Lina y con Mariano, dos de los más destacados especialistas y conocedores sobre el tema de bienestar subjetivo en América Latina y a nivel internacional. La verdad es que me da un enorme gusto y un gozo para utilizar la presentación de Mariano hace un momento. Por supuesto que además de los comentarios específicos que cada uno de nosotros estará haciendo sobre los contenidos del reporte, creo que es importante mencionar que este conversatorio, este panel, es parte, creo yo, de un esfuerzo por colocar en la discusión pública de manera informada por qué es valioso, por qué es importante, incluso necesario que discutamos el papel del bienestar y la felicidad en la vida pública. Creo que esto es importante señalarlo. Se trata en última instancia de preguntarnos, indagar sobre qué consiste el progreso de las sociedades. Esto ya lo mencionaba Mariano y creo que es importante tenerlo presente, y qué conceptos, visiones hay que incorporar a nuestra idea de conocimiento y desarrollo. Dicho eso, y dado que en efecto mi digamos, aportación a este conversatorio es lo que tiene que ver con el capítulo 3, me abocaré a ello. El capítulo 3 del Reporte Mundial de la Felicidad de este año está titulado Bienestar y Efectividad Estatal, y me gustaría partir un poco de plantear sencillamente, sin comentar, digamos, entrar a detalle, cuál es la tesis un poco central del capítulo. Lo que nos dicen los tres autores de este capítulo es que filósofos, economistas, diversos investigadores han argumentado, algunos incluso desde hace 250 años, desde la época de la Ilustración, y otros tan recientes como Richard Layard, por ejemplo, que los gobiernos deben aplicarse, digamos, o apegarse a una máxima, que es la de la mayor felicidad para el mayor número de personas. La premisa o este punto de partida del capítulo es que para comprender si un gobierno puede plantearse efectivamente como objetivo de política pública esta búsqueda de la felicidad, lo que hay que observar es qué hace que un gobierno sea efectivo. No cuestiona el texto necesariamente la pertinencia de la máxima
a la que hice referencia, de la mayor felicidad para el mayor número, sino se enfoca a entender este tema de la factibilidad de la felicidad como objetivo de gobierno. En un sentido práctico, es decir, analiza la efectividad y capacidades del Estado para lograr aquello que se propone, para lo cual fue constituido. No voy a entrar en los detalles del contenido del reporte, dado que no es el propósito, y creo que todos los que estamos aquí presentes, quienes nos acompañan y por cierto, a quienes, por supuesto, agradezco que estén aquí presentes, pueden revisarlo porque está en línea el texto y ahí se puede leer. Lo que sí conviene decir aquí brevemente es que para hacer este análisis de la efectividad del Estado, los autores del capítulo identifican algunas de las principales capacidades que debe tener un Estado moderno y luego lo que hacen es, en función de esto, establecen cuáles son 3 tipos de Estado. Y básicamente hablan de 3, son aquellos Estados que favorecen el interés común, los que promueven los intereses particulares o de grupos, se podría decir, y los Estados débiles, que son parecidos a los estados que favorecen intereses particulares, pero que además son particularmente o especialmente inestables, son un poco, digamos, caóticos, ¿no? Cabe decir que para los autores la efectividad estatal es una condición necesaria para la felicidad de la población, o eso uno puede, digamos, entenderle a la lectura del texto, de manera que si no hay paz, que garantiza los estados, si hay temas de inseguridad o violencia, si no hay Estado de Derecho, si no hay libertades, si no hay incluso equilibrio entre poderes públicos, si no hay servicios públicos, es imposible que haya felicidad. En suma, es una mirada donde para mí es una de las primeras veces que con profundidad se entra a este tema, que desde la ciencia política o incluso desde la filosofía política se analiza la factibilidad del principio de la mayor felicidad para el mayor número aplicado, en este caso, en los estados. Quiero hacer 3 anotaciones esenciales sobre el capítulo, colocar 3 reflexiones. La primera de ellas es que para lograr la efectividad estatal, los estados, de acuerdo con lo que uno puede leer de este texto, los estados deben hacer bien varias cosas y no solo algunas cosas. No solo por la complejidad que supone la efectividad estatal en sí misma, sino porque la complejidad o esta complejidad está relacionada con las interacciones que hay entre el conjunto de instituciones, de normas, de valores, comportamientos que van a favorecer o a dificultar la efectividad de un Estado. De ahí, por lo tanto, que es muy limitado pensar que haya una sola política, como a veces uno se encuentra en alguna literatura académica, de hecho, como determinante para la felicidad de la población. No es una sola política la que lo pueda hacer. En otras palabras, si solo se buscan los vínculos entre políticas específicas y bienestar, se pierde de vista un paso intermedio crucial, es decir, las condiciones que permiten el despliegue de políticas que mejoran el bienestar de la población. La atención a estas condiciones nos plantea además que las instituciones políticas particulares son vitales, no solo porque tienen un papel determinante en procesos de selección de políticas públicas, si se decide más una política redistributiva o una política regulatoria, por ejemplo, sino porque ayudan a soportar el conjunto de las capacidades estatales, incluso en el largo plazo. Dicho en otras palabras, y este es un punto importante, no basta con tener los mejores servicios públicos o las políticas de acceso universal a bienes públicos si la población no puede también votar, expresarse libremente, o si existen condiciones de concentración del poder político, eso también importa. Además, hay factores asociados a las capacidades estatales en los que no siempre pensamos al discutir la relación entre gobierno y felicidad, especialmente, y esto es bien interesante de lo que analizan los autores, los pesos y contrapesos, y especialmente las restricciones al ejercicio del poder. Una cosa que destaca del análisis, o que yo destacaría y que ellos lo incorporan en su evaluación, es que colocan de manera, le dan una gran centralidad a los controles al poder ejecutivo en particular, como una variable determinante de la efectividad de los estados y por lo tanto de su capacidad para favorecer condiciones que permitan la felicidad de las personas. En otras palabras, la concentración del poder es mala para la felicidad. El segundo tema de reflexión que colocaría es que, aunque los patrones y rasgos de la efectividad estatal son más o menos comunes en un amplio número de países, más allá de esta asociación genérica, no hay una sola fórmula. Esto quizás sea una obviedad, pero creo que es importante traerlo a colación acá. No hay una sola fórmula para encontrar la composición adecuada de variables que favorezcan la efectividad estatal. Digamos que es una especie, lo pondría en estos términos, de la paradoja de la receta que siempre produce un pastel diferente. Es decir, sabemos los ingredientes para la efectividad estatal, ¿no? Esos están, digamos,
más o menos claramente identificados, pero cada pastelero, es decir, cada estado particular, hace la mezcla apropiada para sus propias necesidades, condiciones, historia, valores, etc. Y para seguir con la metáfora, como sabe todo buen pastelero, incluso las condiciones de humedad o temperatura pueden variar el resultado. Es decir, incluso el proceso, las medidas de los ingredientes, los valores, las reglas particulares que se implementan para la efectividad del estado, si se siguen a la perfección, provocarían un resultado, pero no necesariamente siempre es el mismo. Por eso es importante comprender el conjunto de fuerzas que están interactuando. Para reforzar esta idea, el informe da pistas empíricas, indicios generales de que, y esto es una cosa interesante, de que los estados débiles, por ejemplo, que es el tercer tipo de estado que mencionaba al principio, el que es menos favorable para la felicidad de las personas, los estados débiles son débiles de muchas maneras. O son diferentes entre ellos, pues, mientras que los estados que favorecen el interés común suelen ser más parecidos entre ellos. Y esto me hizo recordar aquel famoso principio de Ana Karenina, de Tolstoy, que nos dice que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su propia manera, ¿no? Es decir, basta con que un factor no se adecue, digamos, al conjunto de elementos necesarios para interactuar con el resto, para que entonces un estado, digamos, reduzca o no tenga capacidades o efectividad en el cumplimiento de su mandato, digamos, de manera concreta, de manera real, de manera auténtica, mientras que la mayoría de los estados que favorecen el interés común, hay varios elementos y rasgos que sí son comunes a todos ellos. Y tercer y último punto es que el análisis que se hace en este capítulo, de manera natural, es muy macro. No hay quizá otra forma de hacerlo desde el punto de vista del tema al que aborda, que es el de los estados y de sus capacidades y efectividad. Pero cuando hablamos de felicidad, evidentemente nos referimos a las realidades concretas de personas, de familias y de grupos. Es decir, hay una distancia significativa entre estos dos extremos. Sin embargo, diría yo, que el análisis es suficientemente persuasivo para entender un punto general que, si bien no se expresa como tal en el capítulo de este reporte, tercer capítulo, me parece que es parte de una lectura que se puede hacer de este mismo tema. Y es el punto de que la felicidad no es solo una empresa individual, sino sobre todo el resultado de un esfuerzo colectivo. Y aquí traigo a colación, y con esto básicamente estaría cerrando. Si hay oportunidad, más adelante colocaré algunos otros temas, o lo mencionaré, pero es la idea del bienestar relacional, y esta es una idea probablemente, estoy seguro que varios de mis colegas del panel lo tendrán presente. Es una idea que ha traído, o ha colocado, ha promovido una muy destacada investigadora de la Universidad de Bath, o que solía estar en la Universidad de Bath en Inglaterra, Sarah White. Y la idea del bienestar relacional lo que plantea es que reconoce la importancia de las capacidades individuales para el bienestar, pero enfatiza el carácter relacional del ser humano. Y de modo que las relaciones de las personas con los demás afectan de una manera crítica las oportunidades que cada quien tiene y de las elecciones que cada quien hace para encontrar y desplegar y hacer su propio, digámoslo así, florecimiento individual y también colectivo. Creo que ese concepto, idea de bienes relacionales, aunque no se menciona, me parece, digamos, un poco en el subtexto, o es mi interpretación, un poco como un tercer elemento del tipo de énfasis de discusión que me plantea este texto. En fin, hay algunos otros temas, pero yo lo dejaría ahí por razón de tiempo. Muchas gracias, Margarita, y pues bienvenidas las preguntas. Ojalá haya tiempo de seguir discutiendo. Gracias. Y váyanlas poniendo, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Roberto. Fascinante realmente tu análisis, muchas gracias. Hice así porque está diluviando y hubo un rayo, un trueno que me sorprendió. No fue una reacción a tus comentarios que me gustaron muchísimo. Oigan, me da mucha pena. Yo sí hice un PowerPoint. No sé si es una adicción o pensé que es como una extensión de mi cerebro en la actualidad. Aunque es una conversación informal, me acuerdo, fui a una boda el otro día y alguien quiso decir unas palabras y las traía apuntadas, entonces me hace sentir un poco menos mal. Pero quisiera comentar, yo voy a hablar del capítulo 4 que tiene que ver con el altruismo. Y me siento afortunada que me tocara este capítulo porque siento que es el más
el que habla de algún nivel más micro. Como psicóloga no conozco mucho cuestiones de políticas públicas o cuestiones macro, y mi impresión es que este es uno de los capítulos que habla más, obviamente todo es contextual y todo está dentro de ciertas características sociales y económicas, pero me da la impresión que esto se acerca mucho a cuestiones psicológicas, y en particular me interesó la relación entre estos hallazgos sobre el altruismo y algunas de las propuestas y la evidencia de la psicología positiva. Como saben, una de las consecuencias inesperadas de la pandemia, bueno, por un lado es que hubo un boom en la investigación en todo el mundo y en la psicología muchísimo, y es que hubo un aumento que ya mencionaba Lina en las conductas prosociales. En particular, este capítulo, el 4 del reporte, habla del altruismo, que está ejemplificado por conductas como el hacer donativos en dinero, el voluntariado, el ofrecer el tiempo, las habilidades y el ayudar a desconocidos. El altruismo es la acción de tratar de aumentar el bienestar de otra persona sin esperar nada a cambio, al menos inmediatamente. Y el punto principal para mí de este capítulo es que se ha visto que el ser receptor del altruismo, de la generosidad de otros, aumenta el bienestar subjetivo de los beneficiarios o los receptores. El hacer cosas altruistas aumenta el bienestar subjetivo de aquellos que las ejercen, y curiosamente, esto ya se había documentado también, pero lo refuerza este capítulo, es que el observar o enterarse del altruismo de otros aumenta el bienestar de los observadores. No vamos a entrar en detalles, pero esta gráfica ilustra una relación a nivel países. En 152 países se ve que claramente al haber más bienestar subjetivo, hay más acciones altruistas de distintos tipos: donación de sangre, donación de médula, voluntariado, ayudas económicas. Esto es a nivel de países y también a nivel de las personas. Básicamente lo que quisiera mencionar es que el reporte habla de los beneficios que tiene ser beneficiario de actos altruistas, dar o actuar de manera altruista y observarlos. Y bueno, son puras cosas buenas, como vemos: mayor satisfacción con la vida, más afectos positivos al recibirlos, y algunos riesgos. Por ejemplo, las personas que reciben actos altruistas generalmente están más contentas de lo que nos imaginamos, pero no si sienten que el otro está actuando de manera obligada o que hay mucha diferencia de estatus o de jerarquía. Cuando ser receptor de un acto altruista por alguien que es percibido como de un nivel mucho más alto, a veces se duda de las intenciones de estas personas. El dar o ser altruista trae mayor bienestar cuando lo escogemos libremente, y esto me hizo pensar en una de las definiciones de Seligman, que el estudio de la felicidad es el estudio de lo que escogemos libremente, no cuando es algo que hacemos de manera obligada. Y algo parecido en cuanto a la observación: el observar actos altruistas en general nos inspira, provoca esa llamada elevación moral de la que habla Jonathan Haidt, excepto cuando nos comparamos, ¿no? El fenómeno de la comparación social, que vemos que en general hace daño en casi todos los contextos. Si la persona que observa un acto altruista se compara y dice: uy, yo no soy tan buena gente, no soy tan generoso, acaba saliendo el tiro por la culata. Algo curioso de los hallazgos que me llamó la atención es que se ha visto que la culpa, que generalmente tendemos... pensé que me quedan 30 segundos. Que la culpa no siempre es mala, que la culpa puede ser un motor para ser altruista, tanto si uno es el que hace actos altruistas como si uno recibe el altruismo de otros. Entonces, pensé que un poquito de culpa no necesariamente es malo. Vivimos en una cultura que promueve mucho que nunca hay que sentirse culpables de nada. Algo que me gustó mucho es que el reporte encontró que tendemos a subestimar el impacto positivo de nuestros actos altruistas sobre los demás. Y hay muchos hallazgos paralelos en psicología positiva sobre esto, ¿no? Por ejemplo, tendemos a subestimar el impacto que tiene la expresión de la gratitud con otra persona, tendemos a subestimar el gusto que le da a los amigos que los volvamos a contactar después de mucho tiempo y que no lo hacemos porque nos da pena qué van a pensar. En general tendemos a subestimar el poder de nuestros actos empáticos y afectuosos. Algo muy interesante es que encontraron que la gratitud parece ser
una de las variables mediadoras de los efectos positivos del altruismo, que el recibir la benevolencia de otros dispara perdón, un mega rayo, no sé si lo oyen, rayos y centellas, Batman, que la gratitud experimentada es una de las cosas que disparan los efectos benéficos del altruismo, tanto para quienes lo reciben como para quienes lo dan, porque tienen conciencia de todos los recursos que tienen para compartir, como para quienes lo ven. Y la gratitud es uno de los fenómenos más estudiados en la psicología positiva. Un tema recurrente es la relación recíproca entre el bienestar subjetivo y el altruismo. Las personas más felices tienden a ser más altruistas, a hacer más voluntariado, a ser más generosas en sus donativos, y a su vez esto aumenta su bienestar subjetivo. Entonces, las personas con mayor bienestar subjetivo son más altruistas, esto a su vez eleva el bienestar subjetivo, y esto también es paralelo con otros fenómenos en la psicología positiva, como que las personas más felices tienen mejores relaciones con los demás y los que tienen mejores relaciones con los demás tienden a tener mayores niveles de bienestar subjetivo. Y esto es algo que me imagino que para fines de análisis cuantitativo complica las cosas, pero al mismo tiempo intuitivamente hace mucho sentido. Y lo último que quisiera mencionar es que mi lectura de todo el reporte es que tiene una fuerte influencia aristotélica. Se habla en varios capítulos de las virtudes individuales, de las virtudes cívicas. Y bueno, esto es también uno de los fundamentos de la psicología positiva, la inspiración en el concepto de eudaimonía de Aristóteles, ¿no? Que una vida buena, que una vida plena, que la felicidad, aunque muchos autores dicen que felicidad no es una buena traducción del concepto de eudaimonía, tiene que ver con desarrollar nuestras virtudes, con ser buenas personas, ser buenos ciudadanos. Y me pareció muy interesante esto, como la relevancia de esta tradición aristotélica, a lo mejor también estoica, en el discurso actual relacionado con la felicidad en el mundo. Y como saben, tal vez el producto o el concepto más claramente ligado a las ideas aristotélicas en la psicología positiva es el de las fortalezas de carácter. Que son, seguramente casi todos los que nos acompañan lo saben, son características de personalidad que contribuyen al bienestar de las personas y al bien común. Hay una clasificación de 24 fortalezas y me pregunté cuántas de estas tienen que ver con el altruismo, y creo que muchas, ¿no? Aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con, obviamente, las fortalezas relacionadas con el amor, como la bondad, como la capacidad de amar y ser amados, como la justicia. Muchas veces el altruismo viene a raíz de percibir una injusticia, las fortalezas que tienen que ver con la trascendencia, como la gratitud, la esperanza. Todas estas son a nivel personal, algunos de los ingredientes o de las características de las personas que pueden nutrir sus tendencias altruistas. Y pues para terminar quisiera decir que algo que para mí resultó esperanzador, además del resto de los hallazgos del reporte, que varios de mis compañeros ya hablaron de este elemento esperanzador, es que las fortalezas de carácter se pueden cultivar y se puede aprender a ser altruistas. Lo podemos enseñar a nuestros niños en la casa, en la escuela. Es una cosa que podemos nutrir y cultivar y que sabemos que puede contribuir al bienestar de las personas y de las sociedades. Y hasta ahí mi parte para escuchar al doctor Gerardo Leiva, quien nos va a hablar del capítulo que tiene que ver con el uso del Big Data o los grandes datos para la medición de la felicidad. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es un gusto compartir este espacio con ustedes, Roberto, con Mariano, con Lina, contigo y con quienes nos escuchan, pues para reflexionar, continuar con las reflexiones sobre el Reporte Mundial de la Felicidad de 2023. Y vamos, de lo que les voy a platicar es de este capítulo que habla de medios alternativos para generar información sobre bienestar subjetivo.
Y esto, digamos, viene no por casualidad al final del reporte, porque tal vez sea la parte más técnica, menos enfocada en el tema sustantivo del reporte. Pero es, yo creo, un tema importante porque a fin de cuentas, como mencionaba Mariano en su intervención, pues se trata de hacer investigación, no de hacer elucubraciones. Y entonces, para hacer investigación sobre cómo vive la gente, su experiencia de vida, pues requerimos datos. Y estos datos, pues nos los hemos venido dando tradicionalmente a partir de encuestas. Lo que les voy a platicar ahora es acerca de, pues, algunas alternativas para no tener que depender necesariamente de las encuestas. El elemento quizás más popular y atractivo en los medios del Reporte Mundial de la Felicidad año tras año es el ranking que reporta. Y entonces ustedes van a ver al día siguiente de la publicación del reporte, pues cuáles son los países que están a la cabeza y al final de la lista, ¿no? A la cabeza usualmente hay países ricos, pero igualitarios, con paz social, con seguridad, con confianza, con redes sociales sólidas, en fin, con un conjunto de elementos que son una condición que facilita que las personas reporten alto cuando se les pregunta qué tan satisfechas están con la vida, o la pregunta que se les hace en este caso, que ya mencionaba Mariano, que no es precisamente una pregunta directa sobre satisfacción con la vida, sino de otro tipo que voy a mencionar un poco más adelante. Pero el punto que quiero hacer es que a pesar de que pues se tiene mucha información, no siempre se tiene toda la información disponible, no siempre se puede generar la información que se quiere, o posiblemente se necesite generar información a mayor detalle geográfico o con mayor frecuencia, y por eso conviene investigar sobre alternativas. Quiero, antes de entrar a esas alternativas, mencionar que es frecuente que también en los medios y en las pláticas de café se hable del índice de felicidad del Reporte Mundial de la Felicidad, y ocurre que no es un índice. Mariano mencionaba también en un principio que se asocia en el reporte el ranking, la posición del ranking con el PIB per cápita, un indicador de apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones de vida y generosidad y percepción de corrupción en los países. Pero, y algunas personas se imaginan que el reporte se nutre de hacer algún tipo de índice de estas variables y construir un resultado, y no es así. Lo que se hace es que se le pregunta a las personas entrevistadas es maravilloso lo que hace Gallup, porque va a más de 150 países año tras año a hacer una encuesta donde levantan como 1000 entrevistas, cuando menos, por país cada año, y nos dan esa posibilidad de ver este resultado de alcance mundial, ¿no? Entonces, a las personas les preguntan un reactivo que se llama escalera de Cantril, donde les presenta una escalera con 11 peldaños, donde el peldaño más bajo es la peor vida posible y el peldaño más alto es la mejor vida posible. Entonces le dicen, por favor indique en cuál de estos 11 peldaños se encuentra usted en su vida actualmente, ¿no? Y es una manera de abordar el bienestar subjetivo desde la perspectiva cognitiva, pero hay otras, y como mencionaba Mariano, que pueden ser más directas. Una de ellas, que es la que aplicamos en el INEGI, que es la que recomienda la OCDE en sus lineamientos emitidos en 2013, que es igual del 0 al 10, pero qué tan satisfecho o satisfecha está usted con su vida. Así. Entonces, tiene implicaciones diferentes. Normalmente, para el caso de México, por cierto, las respuestas tienden a ser más elevadas con la pregunta de satisfacción con la vida que con la pregunta de escalera de Cantril, ¿no? Y también las distribuciones pueden ser algo distintas, como mencionaba atinadamente Mariano. Pero bueno, el punto es que para el Reporte Mundial de la Felicidad
Gallup usa una pregunta que no es precisamente de felicidad, es una pregunta de bienestar subjetivo cognitivo. Hace este levantamiento como al menos 1000 entrevistas por país en el año. Luego junta los últimos 3 años de levantamientos y saca los promedios de cada país y es lo que reporta en el ranking. Son datos bien interesantes que revelan muchísimo y son muy útiles, pero que también son susceptibles a choques inesperados como la pandemia. Entonces, durante la pandemia, particularmente en 2020, todos los que estamos involucrados en la elaboración y la aplicación de encuestas, tuvimos un año muy difícil, porque no había quien te quisiera abrir la puerta para una entrevista cara a cara, y en algunos países, como en el caso de México, se dio una prohibición explícita de parte de las autoridades de salud para que se llevaran a cabo entrevistas cara a cara. Y eso puso de cabeza el negocio de las encuestas. A Gallup le generó muchos problemas. Entonces, no se pudo obtener información de muchos países a tiempo y en algunos casos se tuvo que hacer entrevistas por un modo distinto. En el caso de México se pasó de entrevista cara a cara telefónica y eso tiene consecuencias para la interpretación de los números. Ante este tipo de circunstancias, en las cuales pues de repente hay que reconocer que no es posible llevar a cabo las encuestas, o simplemente porque las encuestas pues son cara a cara, son difíciles, o incluso telefónicas, también tienen sus asegúnes porque tienen una respuesta muy alta, pues conviene explorar otras alternativas de cómo obtener información. Y ocurre que, pues en los últimos años, digamos las últimas 2 décadas, específicamente los últimos 3 lustros, pues hemos sido todos parte de una revolución digital. Y en esa revolución digital, todos somos parte de procesos de generación de información que a veces hacemos de manera totalmente inconsciente. Cuando seleccionamos un producto en Amazon o cuando vemos una serie en Netflix, estamos dejando huellas de quiénes somos, qué nos gusta, qué costumbres tenemos, en fin, una cantidad de información que vale dinero y que se vende en el mercado, ¿no? Igualmente, usar una red social como Twitter, pues es algo que no nos cobran por entrar a la red y usarla. O eso creemos, porque en realidad estamos pagando con nuestra información, ¿no? Y esa información se usa para muchos fines. Twitter vende los datos que recopila de todos nosotros a partir de nuestra actividad en la red. Y también genera acceso de los datos de los tweets que emitimos todos en todas partes del mundo para fines de investigación académica, ¿no? Tradicionalmente por muchos años tuvieron una API gratuita, ahora se puede tener acceso gratuito a la información de los tweets que emitimos para fines académicos. No sé qué vaya a pasar ahora con Elon Musk a cargo, porque hay amenazas de que pueden desaparecer este tipo de facilidades, pero mientras existan y podamos seguir haciendo investigación, pues es una opción bien interesante para obtener datos. Y de eso nos hablan los autores de este capítulo y nos plantean que hay una evolución ya bastante notable en las capacidades que hemos acumulado desde el punto de vista tecnológico y de investigación para aprovechar esos datos. En el mismo INEGI donde yo trabajo hemos aprovechado la información de manera muy similar a lo que se presenta en el capítulo y hemos usado los tweets que se emiten en México, que están geolocalizados, sabemos que se emiten dentro del territorio nacional. Los usamos para evaluar si están asociados con emociones positivas o negativas. Así que si ustedes emiten un tweet, nosotros podemos saber si ese tweet tiene una carga emotiva subyacente negativa o positiva. Se agregan
cientos de miles de mensajes y se hace un cociente de positividad en el caso nuestro. Para eso tuvimos que haber entrenado a una computadora para que haga el trabajo diario, porque esa es la frecuencia con la cual se reportan los datos. Y justamente lo que los autores nos dicen es que este tipo de información es enormemente valiosa porque, a diferencia de lo que implica una encuesta que atiende al paradigma de datos pequeños, donde yo tengo que diseñar con mucho cuidado qué pregunta voy a hacer en un cuestionario, porque cada pregunta me cuesta dinero y tengo que aplicarla y buscar la selección de la muestra más adecuada para que me represente adecuadamente una población. En el caso del paradigma de datos grandes, que es el que usamos cuando aprovechamos los datos de Twitter, por ejemplo, pues simplemente vamos y tomamos todo lo que hay, ¿no? No está diseñado para que sea representativo de la población y entonces tiene un sesgo poblacional, porque la estructura de la población por edad y por sexo y por estrato socioeconómico que tuitea, pues no es la misma que la del país en general, ¿no? Entonces, los autores nos dicen que hay una primera etapa, digamos, en el uso de ese tipo de información, de este tipo de redes, en la cual simplemente tomamos los datos que hay y los explotamos para fines de asociación con emociones positivas o negativas, o satisfacción con la vida, o, como se ha hecho para el caso de España, medidas de PERMA, a la Seligman, o algún otro tipo de entrenamiento que se haya dado a la computadora para explotar estos resultados y que los refleje en la interpretación de los tweets que emitimos los usuarios de la red. Estas explotaciones de la red, que pueden atender a una diversidad de conceptos de bienestar subjetivo, las podemos hacer, decía, usando el conjunto de los tweets tal cual, que es digamos que la primera etapa en el proceso evolutivo de este tipo de técnicas de extracción de información de las redes, pero también podemos hacer cosas más sofisticadas, como la de corregir por los sesgos poblacionales. Son procesos que en la estadística demográfica se llaman de post-estratificación, y que consisten en, primero, pues identificar las características de edad y sexo de la población que tuitea, ver cuál es, y luego reponderar esos pesos para hacerlos que sean consistentes con los pesos poblacionales, y luego generar las correcciones, obtener entonces ya una versión de los datos de Twitter que sean análogos a los que habríamos obtenido a través de una encuesta, pero en este caso es una mega encuesta con cientos de miles de datos diarios, que es una maravilla, ¿no? Y una tercera, digamos, etapa en el proceso de evolución de estas técnicas, que es la última que menciona en el proyecto, en el capítulo, que es la de hacer seguimientos longitudinales de los individuos, de cohortes de individuos a lo largo del tiempo, para tener análisis aún más ricos, ¿no? Entonces, esto pues te permite, por ejemplo, si se te cayó la encuesta que estabas haciendo en el 2020 porque no pudiste ir a hacer entrevistas, como estos datos se van acumulando en el tiempo, tú puedes regresar a ver lo que pasó, qué es lo que la gente expresó en esos momentos, y entonces reconstruir la historia, independientemente de que sea algo que haya ocurrido en el pasado, cosa que es imposible hacer con las encuestas, ¿no? Entonces, en resumen, pues nos ofrecen una alternativa para la generación de información de bienestar subjetivo que va más allá de las encuestas, que pues es algo característico del siglo XXI, que ofrece, que promete muchísimo, y que pues que hay que tener presente para apoyar y soportar los trabajos de investigación basados en datos que se requieren para continuar con la agenda de conocimiento sobre el bienestar subjetivo en el mundo y sus correlatos. Yo ahí lo dejo. Gracias, Margarita. Wow, muchísimas gracias, Gerardo. Qué increíble que se estén haciendo cosas tan innovadoras en México en la medición del bienestar subjetivo. Pues muchas gracias a todos, gracias por apegarse también al tiempo que nos habíamos propuesto para poder ahora interactuar con las personas que nos ven. Hasta ahora tenemos tres preguntas, las voy a abrir a quien lo quiera. La primera
de una persona anónima. Dice, ¿cómo se relaciona el populismo con la confianza en las instituciones? ¿Por qué podría parecer que un gobierno populista podría incrementar la confianza en algunas instituciones, al menos las más relacionadas con este gobierno, aunque a la larga más bien tiende a destruir las instituciones? Si quieren, voy a leer las preguntas para que más o menos sepan, a lo mejor alguna se con otra. Está interesada en la felicidad o bienestar corporativa y dice, ¿cuál es la diferencia entre bienestar o felicidad corporativo y la satisfacción? Y luego hay una pregunta sobre la culpa. Entonces, ¿por qué no lo abrimos esta pregunta inicial sobre el populismo? ¿Quién quiere entrarle? Sí, yo le puedo intentar responder. Sí. Los gobiernos populistas son bastante populares, perdón la redundancia, en los países donde hay bajos niveles de confianza, porque algo que sucede con el populismo es que son promesas políticas que se cumplen en un corto plazo. Entonces, te doy un subsidio o te doy un beneficio en el que no tienes que esperar un largo trayecto de tiempo para ver resultados. Entonces, en sociedades con bajos niveles de confianza, la gente prefiere beneficios inmediatos a costa de beneficios a largo plazo que sean mayores para la sociedad. Porque simplemente no confío en que más adelante el político de turno va a ser capaz de sostener sus promesas y devolverme beneficios socialmente a través de lo que vaya a ser a través de un programa de gobierno. Entonces prefiero los beneficios que me pueda entregar hoy a través de políticas populistas, así eso vaya en detrimento en el largo plazo de lo que puede ser la construcción de mejor tejido social. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en América Latina. Son medidas muy populistas que buscan el mango más bajito a través de la obtención de votos y donde la obtención de votos es un proceso transaccional político y a través de incentivos muy bajos o de beneficios directos muy bajos se consiguen votos, se ganan las elecciones y a partir de ese ciclo es que se siguen poniendo presidentes una y otra vez porque entregan unas ganancias mínimas pero directas, donde no se necesita el vínculo de confianza de largo plazo. Solamente es a través de vínculos de confianza de largo plazo en que los individuos podrían apostar por transformaciones estructurales. Entonces, eso es básicamente lo que sucede con el populismo y los bajos niveles de confianza. Y eso explica bastante bien cómo elegimos los ciudadanos latinoamericanos a nuestros gobernantes de turno. Muchísimas gracias, Lina. ¿Alguien quiere responder este interés por la diferencia entre bienestar o felicidad corporativo y satisfacción? O si no manejan el tema organizacional, creo que es interesante hablar en general sobre la diferencia entre felicidad o bienestar y satisfacción. No sé si alguien quiere responder esa pregunta. Si quieres, yo menciono algo al respecto. Ok, y Roberto también. Digamos, un concepto paraguas en la temática del estudio del bienestar subjetivo ha sido el concepto de felicidad. Y a él hacemos referencia, a él se refiere el reporte que motiva esta reunión que estamos revisando, pero operativamente, cuando uno hace el trabajo de entrevista o de extracción de información, pues tiene que ceñirse a un concepto específico. Y es bastante frecuente que no le preguntemos a las personas qué tan feliz es usted. Tendemos, sí lo hacemos, pero sabemos que esa pregunta está, digamos, más a la mitad entre las preguntas de tipo cognitivo, las preguntas de tipo emotivo, y preferimos separarlas para tener más claridad en el análisis. Entonces, podemos preguntar sobre satisfacción con la vida, o podemos preguntar sobre emociones positivas y negativas, o podemos preguntar sobre emociones satisfacción en otros temas de la vida, podemos preguntar escala de Cantil, que decíamos hace un momento. Hay una cantidad diversa de maneras de operacionalizar la cuestión sobre el bienestar subjetivo y cada una tiene implicaciones conceptuales diferentes que
se revelan cuando encuentra uno las que correlacionan de manera distinta con distintas variables. Entonces, simplemente hay que estar claros de cuál es la pregunta que está usando en el cuestionario que subyace al análisis que nos están reportando, y asegurarse de que si están hablando de felicidad, realmente sea felicidad sobre lo que se preguntó, o al menos conocer qué es lo que se preguntó específicamente, reconociendo que la etiqueta de felicidad suele ser más bien un referente paraguas que puede englobar muchas cosas distintas en la práctica. Muchas gracias, Gerardo. Roberto, ¿querías agregar algo respecto a esto? ¿O cualquiera de ustedes? No, la verdad es que no, creo que Gerardo lo ha dejado muy en claro, las diferencias conceptuales, creo que no agregaría mucho más. Quizás solo muy brevemente, si me permites, Margarita, sí, mencionar algo sobre el tema del populismo y su implicación en términos de lo que estamos discutiendo acá ahora. Desde la lectura del capítulo 3 del reporte, yo creo que creo que desde esa lógica se podría, decir, es que los gobiernos de corte populista suelen ser gobiernos donde, sí, casi por definición, el poder ejecutivo suele ser muy fuerte. Suelen ser, donde la concentración del poder es muy importante, ¿no? Los ejemplos, en América Latina hay muchos, pero en Europa, en fin, tenemos lamentablemente en los últimos años, en la última década por lo menos, 10, 15 años, una, tendencia importante a este respecto, igual de izquierda que de derecha. Pero yo lo que diría es que desde la lógica del texto, del capítulo 3, un gobierno populista que tiende a la concentración del poder naturalmente iría a afectar las capacidades del Estado para cumplir sus responsabilidades, ¿no? No nada más en términos de servicios públicos, de calidad de servicios públicos, sino también en términos de otro tipo de condiciones que le permiten a la gente o que le favorecen vivir en condiciones en donde pueda, buscar su propia felicidad. Entonces, en ese sentido también hay una implicación, no solamente desde lo que ya explicaba bien Lynn en materia de confianza institucional, sino también en otros factores, ¿no? Nada más quería agregar eso. Gracias. Yo quería comentar algo, me interesaba la opinión de ustedes leí una frase en el reporte que me impresionó mucho, que decía que la responsabilidad del gobierno es minimizar la infelicidad de los pobladores, no promover la felicidad. Y me gustó porque algo que siempre me ha inquietado es que veo que los países que tienen la Secretaría de la Felicidad o el Departamento de la Felicidad tienden a ser países autoritarios o tiránicos inclusive, ¿no? Entonces eso me preocupa. En fin, y tal vez lo conecto con una pregunta muy específica que hay de qué podemos decir sobre la felicidad en Venezuela. Pensé, Mariano, que tal vez tú eres el que más frescos tiene esos datos, pero cualquiera de ustedes es bienvenido para contestarlo. Bueno, tal vez yo tengo datos al 2019, 2020, creo que son los últimos que manejo de Venezuela. Venezuela, curiosamente, allá en el 2006, 2007, era el primero o segundo país con satisfacción más alta en América Latina. Y uno ve la gráfica de la Gallup, que es la pregunta de mejor vida para usted, ¿no? Y Venezuela salía muy bien. Y del 2006 al 2018-19, que son los últimos datos que manejo, Venezuela cayó sorprendentemente. Es uno de esos casos impresionantes de caída. Curiosamente, la Gallup mide también afecto positivo y afecto negativo. El afecto positivo casi no cayó. Hay una leve tendencia en Venezuela, pero las variables detrás del afecto positivo están ahí en Venezuela y se mantienen. Pero el afecto negativo subió enormemente. Es impresionante, lo usamos como ilustración de cómo puede cambiar en 12, 13 años, no solo el banqueo de un país, sino también los estados afectivos promedio, ¿no? Entonces, sucede eso. Y relacionado con tu otro comentario de preocuparnos por los más infelices, la Gallup ha empezado a introducir, el World Happiness Report
ha empezado a introducir esta preocupación por los que están más abajo en esta medición de felicidad. Cuando calculamos el promedio, todos ponderan igual. Y lo que ha habido es una discusión de si deberíamos ponderar más los que están por debajo de 5 o 6 que los que están por encima de ese valor, ¿no? Y entonces eso baja el promedio. Eso se hace en muchos otros indicadores donde le damos pesos distintos a los que están abajo y a los que están arriba. Por ejemplo, cuando uno usa el logaritmo del ingreso, está cambiando el peso de los pesos mexicanos, dependiendo de si que los tienes alguien de ingresos altos o de ingresos bajos. Lo mismo se ha dicho para la felicidad, con el argumento de que deberíamos de concentrarnos en los infelices antes de preocuparnos por gente que ya tiene un 8, un 9, ¿no? Es un debate que incluso vuelve a llamar a la ética. ¿Cómo hacemos para darle pesos distintos a personas que los dos son humanos y uno tiene un 9 y otro un 6? ¿Por qué los valoramos distinto? Este reporte tiene toda una discusión sobre ese tema y unas métricas de desigualdad, ¿no? Es interesante y creo que abre más bien una discusión. Yo no creo que la cierra, la abre. Es un tema de investigación a futuro. Muchísimas gracias, Mariano. Y ya que estamos hablando de países en específico, hay una pregunta sobre México que Ricardo nos dice que en el Happy Index de 2016 México estaba en segundo lugar de los más felices del mundo, si pensamos que ese estudio estaba sesgado o erróneo. ¿Quién quiere entrarle a eso? Pensé en Gerardo, pero cualquiera de ustedes que tenga esa información. Sí, bueno, yo no recuerdo que haya estado en segundo lugar nunca, pero sí ha estado en otro mejores. índice, ¿no? El Happy Index, que no es lo mismo que el reporte mundial. Ah, ok, ya. Entonces tendremos que ver cómo está construido ese índice, ¿no? Pero, digamos, entrando en el World Happiness Report, sí, México ha tenido cambios. Algunos cambios que han sido pequeños, otros más grandes, sobre todo luego del 2020, con el tema de la pandemia. Tuvimos, para el caso de México, les platicaba un cambio en el modo de entrevista, que dejó de ser cara a cara para ser telefónica. Entonces, usualmente cuando hace uno de esos cambios, hace una prueba piloto y evalúa los efectos del modo de la entrevista para ver que sean inocuos en el resultado. Pero pues Gallup no tuvo la oportunidad de hacer eso porque pues, la pandemia se le presentó de repente y tuvo que hacer un esfuerzo importante para cambiar el modo de entrevista y obtener los datos que necesitaba. Entonces, hubo varias cosas que afectaron la posición de México en el ranking. Uno es que en los primeros años de la pandemia, 20 y 21 sobre todo, Gallup tuvo muchos problemas para obtener información de países completos que quedaron fuera de la muestra. En algunos, por ejemplo, en el reporte referido a 2020, hubo como se hace el promedio de los últimos 3 años. Entonces, para los países para los cuales no se obtuvo el dato de 2020, se usó el dato de 18 y 19. Pero en 18 y 19 no hubo pandemia. Entonces, los países para los cuales no se tuvo información de 2020 tuvieron ventaja respecto de aquellos que sí tuvieron información en 2020 porque fue más bajo, ¿no? Por la pandemia. Entonces, eso te afectó las posiciones relativas de los países de una manera bien importante. Y la cantidad de países para los cuales Gallup no pudo obtener información en 2020 fue bien importante, ¿no? Casi una tercera parte de la muestra. Entonces, hay, digamos, procesos de carácter operativo que le hicieron la vida difícil a Gallup y que afectaron el ranking no nada más de México, sino que se movieron las posiciones relativas de muchos países en la parte intermedia de la distribución. Y eso es algo que hay que tener en consideración. Ahora, si ve uno la serie un poquito más a lo largo del tiempo y hace la gráfica de la evolución del bienestar subjetivo de México en la serie de Gallup y lo compara con lo que hacemos en el INEGI de 2013 para acá, se va a dar cuenta que la serie de Gallup tiene más ruido, se mueve más, es más oscilante. Y esto es
perfectamente entendible porque las muestras de Gallup son más pequeñas que las que usamos en el INEGI. Entonces, una buena parte de los movimientos que hemos observado en el caso de la serie del reporte de felicidad, se ven a que las muestras son pues, pequeñitas, de 1000 hogares al año por país, ¿no? Cuando, digamos, la encuesta más chica que hace el INEGI en un trimestre son 2300 hogares. Entonces, en la medida que tengas estadísticas más robustas, pues vas a tener menos ruido en el movimiento de la serie. Entonces, con frecuencia estamos viendo, para el caso de países específicos, más bien ruido. Los datos de Gallup son extraordinariamente valiosos, sobre todo cuando agregas países, porque ahí es donde tiene más robustez su muestra. Muchas gracias, Gerardo. Estoy muy consciente que nos quedan 5 minutos, especialmente porque nuestros amigos Lina y Mariano están del otro lado del Atlántico, entonces si se quieren ir puntualmente, les agradecemos enormemente. No sé si antes de irse hay una pregunta que no sé si Roberto o Lina la quieren responder, que alguien pregunta, aún sabiendo que Daniela Serrano, si bien es una sola política pública, no explica el bienestar de la población, ¿ustedes identifican alguna política pública que tenga un efecto significativamente mayor que otras? Roberto, ¿tú te animas? Vale, gracias, Lina. Por supuesto. A ver, yo, de acuerdo con lo que yo he investigado, lo que yo conozco, yo diría que creo que las políticas de salud, yo diría que son particularmente, digamos, importantes para el tema del bienestar, la felicidad, el bienestar subjetivo, y yo creo que es natural, digamos, en medida que uno tenga acceso a servicios que nos satisfagan la posibilidad de funcionar, digamos, en la vida cotidiana, creo que eso tiene un impacto muy importante. El tema de las políticas de salud sería uno, y yo diría que también las políticas de seguridad pública son dos de los ámbitos como más importantes en sus efectos al bienestar subjetivo, y en el caso de la seguridad pues es entendible también. Es decir, ahí donde las personas pueden salir a la calle, disfrutar de un conjunto de actividades sin tener la preocupación de que puedan ser asaltadas, robadas o otros, digamos, en sus bienes, en su persona, o incluso en casos extremos secuestradas, o en fin, afectadas en su integridad física de sus bienes, pues evidentemente hay un impacto. Ahí hay otra discusión y solamente la dejo, creo que nos daría para a lo mejor otro seminario, pero es el tema de la digamos, prevalencia de niveles relativamente altos de bienestar subjetivo, ahí donde hay altos índices de inseguridad, ¿no? Pero yo diría que esos dos ámbitos, salud y seguridad, son dos importantes. Pero enfatizaría el mensaje general con el cual yo coincidiría del reporte, que es: no hay una sola política a la que baste y con esa ya ponemos atención y resolvemos buena parte de los problemas de felicidad o bienestar de las personas. Es el conjunto de variables. Muchísimas gracias. Lina, antes de irte, bueno, sí, yo quisiera hacer perfecto. Una última acotación frente a eso. En términos de salud, que concuerdo con Roberto, creo que la inversión en salud mental puede tener mayores implicaciones en el bienestar subjetivo, incluso que la salud física. Además de salud y seguridad, otro de los factores que impacta la cotidianidad de los individuos es transporte, tráfico, posibilidad de movilizarse, los afecta diariamente, y el tiempo que destina la gente en movilidad afecta de manera directa la felicidad de los individuos, siendo alrededor de 20-25 minutos el sweet spot del tiempo en el que uno debería demorarse en el commute. Y una política que resultaría un poco menos evidente porque no está dentro del gran conjunto de políticas de bienestar en los estados, está todo lo que sean las inversiones a través de actividad física. En Colombia y en América Latina son muy populares las políticas de ciclovía, donde se cierran las vías los domingos y se provee mayor espacio público para que la gente haga actividad física y promueve la interacción con los demás y la creación del capital cultural. Son
son altamente benéficas y en mi experiencia en evaluación de políticas públicas nunca he visto unos niveles de evaluación tan altos y niveles de satisfacción tan altos con una política como son todas las que promueven la actividad física en donde sea que se implemente. Wow, qué increíble. Mariano, no sé si estabas levantando la mano Sí, antes no, de que ya yo cerremos. pues, quisiera agregar que también hay que plantearse a veces el origen de estos problemas de salud mental, soledad, que está también muy asociado a ello, y resulta que ya no solo de adultos mayores, tenemos problemas de soledad en adolescentes muy graves, ansiedad, podríamos pensar en políticas que buscan la felicidad siendo paliativos en el sentido de que aceptan esas condiciones que dan origen a problemas de salud mental, al hecho de que la gente tiene que dedicar hora y media para ir a su trabajo. Pero también podemos pensar en una narrativa enfocada a la felicidad como un nuevo concepto de desarrollo. Y decir lo que queremos es una sociedad donde la gente no tenga que ir hora y media en metro, y entonces podemos pensar en diseños de ciudades, ¿no? Los famosos 15-15 que se están aplicando en algunas ciudades, ¿no? De que todo esté cerca a 15 minutos, ¿no? Entonces ya nos ahorramos esos transportes de hora y media. Digamos, el problema de salud mental tiene mucho que ver en adolescentes con problemas escolares, con ausencia de adultos mayores en el hogar. Y eso tiene que ver además con un sistema laboral pues, que obliga a la pareja, hombres y mujeres, a trabajar. Los niños llegan, no hay nadie en la casa, ¿no? No hay un adulto, los abuelos desaparecieron, y entonces desaparecieron porque ya no están en la zona cercana de estos niños, y entonces todo eso genera condiciones donde vemos soledad, vemos angustia, problemas de salud mental. Podemos buscar políticas para atacar esos problemas, pero también podemos pensar de dónde vienen estos problemas y qué tipo de sociedad atenuaría esos problemas, ¿no? Eso es lo que llamamos más bien una nueva concepción de progreso y una narrativa basada en la búsqueda de la felicidad, que nos lleva a un rediseño de la organización social. Pero ya eso es pensando a muy largo plazo, 50 años a futuro, qué tipo de sociedad queremos. Y bueno, y tal vez algo que yo creo que es fundamental y donde debemos trabajar más es en la educación. Tenemos que pensar más en escuelas donde los niños sean felices y donde aprendan destrezas y habilidades para la felicidad futura. Lamentablemente hemos enfocado la educación a la productividad, a ser productivos, a ser competitivos, y formamos niños cuya principal misión es insertarse en el mercado laboral. No los estamos formando para ser ciudadanos y mucho menos para ser pareja, para ser padres, para criar hijos. Todo eso queda por fuera. Creo que ahí hay un problema de largo plazo en nuestras sociedades. Hay que replantearse cuál es la función de la educación y buscar escuelas felices y que eduquen para la felicidad. Wow, pues muchísimas gracias. Se quedan muchas preguntas. Me da pena con los asistentes, perdonen que no hayamos podido responder a todas, pero al mismo tiempo me da gusto ver que hay tanta curiosidad, tanto interés, y realmente las aportaciones de cada uno de ustedes, panelistas, son como para tener un seminario de cada uno de los temas. Les agradecemos de todo corazón su presencia. Gracias nuevamente, Lina, Mariano, Gerardo, Roberto, por esta estimulante conversación. Gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Y bueno, estamos en contacto. Ojalá tengamos en el futuro otras oportunidades de interactuar. Gracias a todos. Buenas noches.